Y estuvo José, así que nos va a contar todos los detalles. Hola José, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué chota? Buenas tardes para vos y para la audiencia. Y estamos cansados pero felices porque estamos haciendo todo lo que podemos. Y imagínate, empezamos anoche, todavía no paramos y nos metimos de lleno a la propiedad de Oscar Denis. Sí. Y mira, decían 12 kilómetros de distancia, no, más de 40 kilómetros de distancia estuvimos recorriendo como con todo, Jota, y encontramos un panorama, bueno, que uno se queda pensando de repente en todo lo que está pasando, porque de cara dura pudimos ingresar a la estancia y pudimos ver cómo se está desplegando el operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta, cómo se está moviendo todo lo que sería la fuerza de la policía con la fuerza militar. Y ahora llegó el presidente. Nos cruzamos prácticamente. Lo malo es que no tenemos recepción de señal, no podemos dar a saber qué está pasando fuera de esa zona cuando ingresamos. Sí. Pero tenemos al menos imágenes de Mario Aldo Benítez llegando para conversar con los líderes indígenas, quienes se manifestaron también y dijeron que si no se libera a Adelio Mendoza, ellos iban a tomar medidas como cerrar la calle, por ejemplo, o incluso también adentrarse en el bosque, en el campo, para buscarlo directamente. José, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora? Por supuesto que hay que controlar mucho la ansiedad de las primeras horas y en los primeros días del secuestro. No hubo comunicación, pero ¿vos ves que la FTC está haciendo trabajos de localización, de búsqueda? ¿Qué movimiento ven allí en la zona norte del país? Lo que pudimos ver, se hace un rastrillaje constante, tienen una buena cantidad de efectivos en la zona, van rotando entre lo que sería el rastrillaje aéreo, seguimiento aéreo, también por tierra. Se tiene una gran cantidad de personas ahí, Jota, y se está tratando de ubicar a Oscar Denis para que se entienda cómo ocurrió, según estuvimos conversando también con testimonios. Bueno, tenemos diferentes imágenes donde de repente estamos compartiendo. José, mientras hablamos con vos, te cuento que vamos compartiendo las imágenes del coro, del hallazgo del vehículo, de los vehículos también, de la FTC, así que vamos compartiendo todo. Sí, lo que sí, bueno, a 300 metros de la zona principal de la estancia, entonces se encontró el vehículo en donde se encontraban tanto Oscar Denis y también Adelio Mendoza. ¿Qué pasó con ellos? Ellos estaban trabajando en la zona de castración de ganado y de repente recordarás esta historia de la mañana donde hablamos también con Félix Coronel, quien es justamente uno de los peones, el herido. Bueno, ahí se dio esta situación y logramos unir el cabo. Lo que ocurrió fue que tras el accidente de Félix Coronel, entonces notificaron de esto a Oscar Denis y él mismo procedió apuradamente para ver cuál es la situación. Claro, fue hasta ahí. Sí, pero eran 300 metros de distancia. En realidad, Oscar Denis fue hasta su estancia para escapar del coronavirus, según estuvieron mencionando los peones, por su delicada situación, por las enfermedades de base. Y bueno, se encontraba trabajando. Lo que sí, tras el aviso, nunca llegó Oscar Denis, nunca llegó a la camioneta, lo que ya causó preocupación en algunos peones. Y justamente es uno de los peones, Rubén Figueredo, quien es el capataz, con otro compañero suyo de nombre Cabrera, Ramón Cabrera. Ellos se adentraron hasta el lugar donde estaba el vehículo y no le encontraron a nadie, encontraron el vehículo parado. Rápidamente empezaron a verificar, no estaba el señor por la zona, ellos se extrañaban, no entendían qué ocurrió. Y es ahí donde surgió la alerta, porque ellos vieron los panfletos que ya se hicieron virales de la brigada indígena, tomando responsabilidad entonces del secuestro de Oscar Denis y tanto de Adelio Mendoza. De ahí se notificó, rápidamente se constituyeron en el lugar los miembros de la Fuerza Conjunta, también el Ministerio Público. No pudimos hablar con el fiscal porque solamente el fiscal Delfino es el autorizado para dar declaraciones. Y lo cierto es que empezaron a hacer un rastrillaje, se empezaron a constituir en la zona y hasta el momento no se pudo dar con el paradero de Oscar Denis, lo que hasta ahora. Entonces siguen insistiendo, siguen buscando y tratan de entender cuál es la situación. Por ejemplo, uno se pregunta, ¿qué pasó con los peones que estaban ahí? Bueno, 13 peones estaban trabajando en la estancia. Todos ellos ya estuvieron dando declaraciones, se estuvieron tomando datos, se estuvo peinando el lugar y es increíble, según las imágenes va a estar viendo, es increíble cómo el lugar se parece a un campo de guerra directamente con todos los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta. Se dio la notificación, uno no puede creer cómo se perdieron estos de la brigada indígena con los secuestrados, pero hasta ahora no están logrando capturar o recuperar a los secuestrados
y están constituidos en el lugar, en la estancia de momento, Jota. José, por supuesto surgieron varias preguntas, ¿verdad? Hoy lo escuché al ministro del Interior diciendo, este es un secuestro no con fines extorsivos, tiene connotación política, te vi también en esa conferencia de prensa. Pero ahora, la pregunta es, efectivamente, ¿es una revancha, es una venganza? ¿Tuvieron solamente una semana de última para preparar esta venganza, entre comillas, o ya lo venían siguiendo a Denis y justo se dio la circunstancia y terminan secuestrándolo? ¿Qué se escucha por allí por Concepción? Acá, por ejemplo, se tienen que analizar dos puntos. Primero, tenemos el procedimiento habitual del ejército, del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo para los secuestros. 13 secuestros con un seguimiento completo de varias semanas. ¿Qué ocurre con este caso? Es que de imprevisto con la situación de la pandemia, decidió trasladarse hasta aquí, hasta la zona de Amambay, hasta el departamento de Amambay, Oscar Denis, y bueno, aparentemente eso llegó a oídos de los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta antes de que ocurra este enfrentamiento. Lo que sí, con este enfrentamiento directamente se decidió agilizar esta situación y tomar como una medida de represalia. Y es así que entonces aprovecharon el momento exacto y en un descuido se hicieron con las dos personas que están ahora desaparecidas desde la estancia La Traquerita. Pero José, ¿estaban escondidos, estaban agazapados, lo estaban siguiendo? Digo en el sentido de que este accidente de Félix, ¿verdad? Que genera que se movilice Denis de nuevo hasta la estancia, fue efectivamente un accidente, fue fortuito, ¿verdad? O sea, no fue una trampa para que Denis vaya hasta allí. O sea, ¿qué significa eso? Que los LPP estaban ahí agazapados, estaban esperando el momento, lo venían siguiendo a Denis. Y mira, muchas versiones no quieren soltar aún porque, como mencioné, el fiscal Delfino es el autorizado para hablar y no estaba en el lugar. Sí. Pero lo que uno puede leer con esto es que el terreno de Oscar Denis ya estaba siendo utilizado como refugio también por los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta. Acá este accidente de Félix debe ser analizado con pinzas. Conversamos con él le explicó cómo se dio la situación, pero es sumamente, se llama mucho la atención cómo de manera coincidente ocurren los hechos, tanto el accidente de Félix para la posterior captura de Oscar Denis. No decimos que Félix sea el culpable, cómplice o responsable, pero sí que al menos ya estaban al acecho y se presentó la oportunidad perfecta en un descuido. No estaban solamente Oscar Denis y Adelio Mendoza en el vehículo como para que puedan proceder de manera directa los miembros de la Brigada Indígena del EPP. José, ¿la búsqueda, la localización se realiza con algún tipo de datos o es a ciegas, desesperadamente, todos esparcidos por todo el norte del país? Y 50 y 50, tienen datos de testimonios de los trabajadores, de los peones, por ejemplo, todos los peones que estaban ahí estuvieron pasando para declarar, para mover, para confesar o para incluso actualizar el movimiento de Oscar Denis. Pero, por ejemplo, hablábamos con el padre de Adelio y mencionaba, no, acá nunca recibió amenaza, nunca llegó nadie, nunca se vio a nadie, y sorprendió directamente el propio padre de uno de los desaparecidos con el dolor en el alma, sorprendió que haya sucedido esto. Desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos y nadie puede entender cómo ocurrió. Solamente vieron que prácticamente los panfletos y el vehículo desapareció, es como que se esfumaron de la nada y eso causó sorpresa. Por eso ahí es que se debe analizar bien la situación de cómo pudo haber ocurrido, porque debe estudiarse la posible participación, aunque sea de manera indirecta, de los propios trabajadores para tener una idea de si es que alguien mencionó de la llegada de Oscar Denis, si alguien actualizó sobre cómo se estaba moviendo con los trabajos, porque efectivamente él estaba realizando un trabajo en ese momento y por la urgencia se trasladó de vuelta. Solamente 300 metros, Jota, no es mucha de la diferencia, pero esos 300 metros bastaron para que se dé la desaparición, porque nadie se percató de la ausencia del jefe hasta que se demoró y encontraron el vehículo entonces parado en ese sector de la estancia. Lo que sí, ya se hizo la prueba de explosivos, también se hizo la prueba de huellas dactilares al vehículo y se esperan los resultados para ver quiénes manipularon antes el vehículo, porque no se tocó hasta que llegaron los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta. Este vehículo también va a ser derivado al coding para poder entonces tener con mayor seguridad y mayor exactitud todos los resultados de estos estudios, Jota. José, si nos ubicamos geográficamente, ustedes ahora para hacer este contacto, ¿dónde están? ¿Están en Villaú, en Bellavista? ¿Dónde están? Ahora estamos en Villaú porque es imposible conectarse en la zona de la estancia. Son 40 kilómetros o más. ¿De Villaú? De Villaú, no. De la ruta principal de Villaú para llegar hasta ahí, ponerle son 5 kilómetros, sí. Y luego otra vez entrar hasta el fondo por el camino de tierra, puentes, 40 kilómetros. Ahí es imposible tener comunicación
porque no tenemos recepción de señal en ninguna de las líneas prácticamente. Entonces, ahí se da justamente la particularidad que mientras nosotros estuvimos llegando, adentrándonos, aprovechamos la llegada de los policías de criminalística que iban a realizar una verificación aérea con un dron para ingresar a la estancia. Ahí es donde nos hicimos con las vistas, recibimos los testimonios, pero no es imposible, digamos, tener una conexión directa. Lo que sí, el terreno es sumamente amplio. Estuvimos pasando paisajes también de todo el trayecto y bueno, es sumamente complicado tener un lugar previsto, tener un lugar posible como el lugar de fuga, porque es sumamente amplio, el panorama es extenso y es por eso que siguen con los trabajos de manera rotatoria, no descansa. Mientras un grupo descansa, una brigada descansa, el otro grupo ya se encuentra activando directamente, Jota. José, ¿y el ambiente en la ciudad? ¿Cuál es la sensación que te dio cuando llegaste? Tuvimos miedo. Tuvimos miedo porque ingresamos primero con el vehículo, con el equipo de Concord, y justo se sumó a nosotros una colega de F que también estaba buscando móvil, y nos adentramos a buscar porque no directamente es difícil tener contactos o que te hagan caso para este tipo de operativos. Lo único que nos mencionan es que nos quedemos en el CODI y esperando información, y uno no se puede quedar esperando información. Entonces nos adentrábamos kilómetro a kilómetro y de repente parábamos en algunas viviendas. Por ejemplo, en una vivienda paramos porque nos estábamos perdiendo y directamente las mujeres que estaban ahí, pues se iban a esconderse al ver nuestra camioneta. Bueno, con miedo nos acercamos, preguntamos, nos daban indicaciones, y así algunas personas con un poco de temor, otras personas un poco más esperanzadas al ver que ya estamos, tanto los medios de comunicación como también la fuerza de la tarea conjunta en algún sentido, digamos, trabajando. Yo, por ejemplo, justamente vamos a seguir este trabajo porque también es interesante hablar con las personas, conocer la postura de ellos, conocer cuál es la versión exacta, porque por todas las denuncias de la FTC es importante saber cuál es el testimonio y el pensamiento de las personas de esa zona afectada en realidad, no recibir directamente una información retransmitida. Pero por lo que vimos, hay personas con miedo en la zona que ni siquiera nosotros así nos querían hablar por temor a que de repente nosotros podamos, ya es especulación mía, podamos causar algún daño, pero es difícil un poco acceder a los vecinos de la zona para llegar. Fue difícil acceder para llegar hasta la estancia de Oscar Denis. José, excelente trabajo. Gracias por este contacto. Te dejamos seguir recorriendo, seguir recabando también informaciones y por supuesto esperamos tener noticias positivas en las próximas horas. Sí, vamos a seguir atentos y cuando termine esto vamos a tomarnos el tiempo de descansar, pero de momento vamos a tratar de seguir actualizando las informaciones. Muchas gracias, José. A Coro también, que está allí ayudándonos con las imágenes captadas por todo el equipo de Venus Medias para nosotros y también, por supuesto, para la Unión AM800.